a veces no nos damos cuenta, pero desconociendo nuestras propias creencias sobre las cosas, nos empezamos a boicotear, ¿no? Nosotros mismos terminamos siendo cipayos de nosotros mismos en nuestras relaciones, en nuestros encuentros, con el dinero, digamos, con aquellas relaciones que tienen una urgencia, una importancia bueno, que deberíamos prestar atención, y por no hacerla, por no profundizar en estos sistemas que operan de forma subyacente en nosotros, bueno, nada, vamos generando estallidos de revoluciones internas en nosotros. En el caso, por ejemplo, de la filosofía, hay una historia en la filosofía que habla y que pone, así como le da un foco a los sistemas de creencia y cómo operan, que es cuando se estudia a Platón, el banquete de Platón, hay una historia que encima está colocada ahí como si fuese una historia ridícula, pero es una historia ridícula que se terminó convirtiendo en una creencia popular y dominó a Occidente casi por más de 2500 años cuando nos referimos a temas de amor, que es la historia de la media naranja, ¿no? Platón lo escenifica con Aristófanes, que Aristófanes tiene que relatar qué es el amor y cómo lo padece el ser humano, cómo lo vive el ser humano, y cuenta que antes de nacer, nuestra alma vivía en una especie de lugar paradisíaco y vivía como una totalidad y como una plenitud, ¿no? Y que antes de nacer fuimos partidos al medio y que fuimos arrojados a la existencia, y entonces vivimos en esta existencia intentando encontrarnos con esa otra mitad para volver a encontrar una plenitud. Y lo curioso es que, o una totalidad, y lo curioso es que esa historia está insertada en el banquete de Platón como una especie de, digamos, de discurso desprestigiado al lado del que realmente deberíamos haber entendido, que era el de Diotima con Sócrates, y el que prosperó fue este. Y por eso muchas generaciones y generaciones y generaciones de seres humanos estamos permanentemente viviendo el amor como una búsqueda de complementarme. Usted dirá, no, con cómo me relaciono con el otro, si soy demasiado dependiente del otro. Bueno, en otra de las dimensiones donde las creencias son súper importantes, por ejemplo, son en las religiones. Las religiones han sido los grandes ordenadores de la cultura, digamos, han sido las grandes pedagogías de la humanidad, han sido las religiones. La religión, por ejemplo, en la religión judeocristiana, que forma parte del inconsciente colectivo de Occidente, digamos, tiene toda una teología y una historia y una relación con lo que son las palabras y el dinero que es muy necesario conocer, en la manera en que, en la medida en que nosotros no conocemos toda esa historia y todas esas cargas siguen operando en nosotros de forma inconsciente y dominan nuestros comportamientos. De hecho, Totalmente, y ahí, Tommy, me encanta, y cuántas cosas de nuestra religión interpretamos literalmente y que no son realmente así, entonces operamos bajo esas creencias, bajo esos paradigmas, esas programaciones, y nos impactan mucho en nuestro actuar día a día. Sí, totalmente. De hecho, cuando hablábamos con Vale sobre todas estas cosas, íbamos analizando cómo es mencionada la palabra rico, pobre, y las diferentes interpretaciones que ha tenido esa palabra, por ejemplo, dentro de la Biblia, dentro del Nuevo Testamento, en cada época, qué énfasis se le ha dado, por qué. Bueno, nosotros estamos como muy atravesados por todas esas cosas que si no las revisamos, nos es muy difícil de construirlas, ¿no? Hay un pensador que se llama Michel Foucault, que habló mucho de todo esto, decía que es muy importante volver a visibilizar los discursos y las capas discursivas de la realidad
porque si no las reconocemos o no hacemos una lectura adecuada de ellas, no las podemos ni deconstruir, ni tampoco podemos volver a construir nuevas. Porque la idea tampoco se trata de destruir las que ya están, sino que se trata de entender las que hoy están para tener la posibilidad de volver a crear nuevas, ¿no? No dejar vacíos, sino de crear nuevas, como decía, creencias que nos vitalicen y nos integren, y no que nos escindan en mil pedazos, ¿no? Totalmente. Tommy, acá Dir dice, como en la religión católica, que nos dice que el reino de los cielos es de los pobres, ¿no? Claro. Y bueno, hay muchas lecturas en relación a eso, de cómo uno fue absorbiendo esa información, y sí, pero uno como chiquita, yo siempre digo, uno como chiquita en la iglesia, se sienta ahí en el banquito, escucha, ¿no? Que solo los pobres irán al reino de los cielos, y decís, bueno, entonces yo quiero ser pobre, porque yo quiero ir al reino de los cielos, si uno lo toma literalmente. Entonces, ¿qué quiero? Quiero alejar al dinero de mi vida, porque si no, no voy, ¿no? O, por ejemplo, acá Clau, que dice, en nuestra cultura se vanagloria la pobreza. Eso es muy extraño, ¿no? Creo que se confunde pobreza con humildad, o las parábolas de la providencia. Jesús dice pobres de espíritu. Totalmente, me encanta, me encanta. Sí. El tema no es quién lee la Biblia, sino cómo yo la interpreto a través de mis creencias. Exacto. Sí, con respecto a eso que mencionaron, por ejemplo, del reino de los cielos, ¿no? Eso es una frase de las bienaventuranzas que pronuncia San Mateo, y dentro de la mitología cristiana, que la mitología cristiana es deudora de toda la mitología judía, ¿no? Cuando uno estudia el mensaje teológico, eh, la verdad es que no tenía nada que ver con cuánto dinero uno tenía, digamos, estaba más relacionada con un tema de cómo uno vive el propio despliegue de la existencia, porque se refería, cuando quisieron encontrarle la traducción, le pusieron pobre, pero en realidad la tradición, la palabra es anawim, ¿no? Que es una palabra hebrea que significa como pequeño, inacabado, no hecho, no terminado, no finalizado, ¿no? Le pusieron pobre porque, bueno, fue la metáfora que pudieron encontrar como que estaba vacío. Es un concepto que cuando uno profundiza también en la tradición hebrea, en la tradición judía, se habla mucho todo este tema del vacío, y en las religiones orientales, por ejemplo el taoísmo también habla del vacío, ¿no? Que a nivel teológico significa esta idea de siempre sentirse en despliegue. O sea, básicamente lo que decía esa metáfora era que ese reino de los cielos, que tampoco es el cielo que está ahí arriba, a través del cual atraviesa la TAM ¿no? o una línea aérea, sino que es otra cosa, es de aquellos que todo el tiempo sienten que son posibilidad y no identidad lograda, ¿no? O sea, va más por ahí la cosa, ¿no? Y nosotros terminamos haciendo de algo teológico algo financiero económico, y muchos han utilizado eso como una herramienta para empobrecer regiones o gobernar poblaciones, y bueno, un desastre se ha hecho, ¿no? Es Lamentablemente. apasionante cuando uno toma conciencia de esto y decís, claro, pero no me estaban diciendo esto, porque inclusive muchos se la agarran contra la iglesia, diciendo, pero ¿cómo la iglesia? No, no, pero porque se interpreta literalmente desde el vocabulario que uno usa cotidianamente, que pobre es pobre, pobre no es lo que decías anteriormente, ¿no? Como que no está completo, etcétera. O sea, para nosotros pobre es sin dinero. Entonces, bueno, es muy interesante. Acá te leo algunos de los comentarios. Teresa dice, la providencia existe, pero la providencia también está presente en el trabajo y el dinero bien ganado. Eve dice, los estallidos de uno mismo por desconocer las creencias propias, ¿qué se puede hacer para saber de uno? ¿No? Y Teresa nuevamente, a mí me atravesaron dos parábolas, la de mirad los lirios del campo, el padre se ocupa, el agricultor que acumulaba en sus graneros, ¿no?
Es muy interesante, como cada uno como que abraza. Sí, sí, cada uno lo va llevando. Sí, 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 es muy interesante y sí, estaría bueno siempre hacer lecturas, todo tipo de lecturas, ¿no? Yo creo que todas las lecturas son necesarias y todas las lecturas llevan a una, cuando uno las trata de unificar, llevan a una comprensión, como decía, que hace visible estas capas discursivas, y cuando uno visibiliza, lo que puede hacer es animarse a crear otras que vitalicen más su propia existencia, ¿no? Me parece que por ahí pasa mucho la cosa. Sí. Digamos, bueno, vamos a profundizar muchísimo en cuáles fueron todas estas cosas, pero vamos a profundizar con más lujo de detalle.